Ponelo a José Luis Gálvez de Equipos Mori sobre las diferencias o las similitudes entre un referéndum y una elección nacional. Dale. ¿O en qué son similares unas encuestas que sean para un referéndum, para una consulta ciudadana, versus una elección nacional? Okay. Partamos de las similitudes. Okay. Ambos son procesos nacionales, por lo tanto tienen que tener una decisión en una única circunscripción nacional. Por lo tanto hay que tomar muy en cuenta los pesos demográficos de las regiones, son importantes. Y en términos de investigación, esto requiere un diseño muestral nacional con las proporciones indicadas en términos urbanos, rurales, etcétera, demográficos en general. Bueno, son similares también en que ambos usan el mismo padrón, personas mayores de 18 años inscritas y habilitadas para votar en el padrón electoral, que también siempre hay que mirar cuáles son los procesos de depuración, etcétera, etcétera. El sistema eleccionario boliviano en particular, bueno, sigue manteniendo el voto obligatorio, también eso configura bastante, en eso son similares los dos procesos, y ambos están regidos por las mismas leyes, ¿no? La 018 y la 026, lo cual implica también en términos de investigación que tenemos nosotros que, como empresa, inscribirnos previamente, tenemos que presentar el diseño metodológico de manera previa, tenemos que también tener el cuidado de enviar posteriormente en un plazo determinado las bases de datos y aún los resultados al Tribunal Supremo Electoral en su unidad que se encarga del tema. Entonces, en líneas generales, legales, formales, son muy similares en ese sentido. ¿Dónde están las diferencias? Las diferencias esencialmente están en los procesos de conformación de la opinión pública que conllevan. En una elección nacional, hablemos de la elección de una autoridad a nivel de presidente, vicepresidente, que sería el paralelo por decir algo, pero cualquier autoridad, la población votante tiene varias opciones para elegir. Y el proceso de conformación de la opinión pública, de todo el proceso electoral, no solamente la campaña mediática, sino conforme se va mediatizando, se va conversando, la población haciendo la idea de la votación, se va conformando en términos de un proceso de decantación. Es decir, de las muchas opciones se van concentrando en determinadas opciones y en eso consiste el juego político, la construcción de los discursos de los distintos candidatos, los distintos partidos. Por lo tanto, es un proceso de decantación de opciones. En un proceso de referéndum se parten normalmente, y el caso que vamos a afrontar al parecer en el mes de febrero, donde hay dos opciones, un sí y un no. Y a diferencia de un proceso electoral donde hay varias opciones, la conformación de la opinión pública, como no hay demás opciones, empieza a tratar de conformar dos fenómenos interesantes. Uno, a utilizar presupuestos de comprensión de lo que está en elección ajenos a lo que realmente se elige. Eso es normal en los referendos. ¿A qué me refiero? Que en realidad las personas se van haciendo una idea de qué es lo que está en juego y cómo van a votar, si van a votar por el sí o por el no, no necesariamente en función de lo que realmente deciden, sino de otras afecciones o comprensiones que son aledañas. Por ejemplo, en este caso, se entiende que una pulsión del oficialismo va a ser tratar de plebiscitar el proceso y de aferrarlo fuertemente a la figura del presidente, de la gestión, del vicepresidente, etcétera, mostrando resultados, etcétera, etcétera. Y eso son aspectos que son ajenos a la decisión misma que se está tomando. Pero es normal que la gente los tome muy en cuenta y empiece a crear afecciones y desafecciones para con el sí o para con el no en función de ese tipo de presupuestos. ¿Ok? Y el otro fenómeno es que, a diferencia del proceso donde se eligen candidatos de decantación, este es un proceso más bien de consolidación de las opciones en función de la instalación de discursos concretos que dejan en claro qué es lo que está en juego. Y lo que se puede ver en este proceso electoral es que en realidad
dada la experiencia anterior de los últimos procesos, los últimos 10, 15 años que hemos vivido, la población votante boliviana normalmente no comprende a cabalidad, lamentablemente, todas las implicaciones de una pregunta, más aún la forma en la que está redactada, la división en dos pedazos. La primera redacción me parecía todavía más ambigua a mí en lo personal, pero igual es difícil para la gran mayoría de los votantes, y por lo tanto lo que vemos nosotros es que en general van a haber dos pulsiones en el proceso electoral. Es lo que prevemos al dibujar escenarios posibles. Una es el hecho de que los que van a pretender el sí van a tratar de plebiscitar, asociar a los presupuestos de la gestión del presidente y demás, y los que apoyen por el no van a tratar de explicar, posicionar un discurso y explicar que lo que está en juego no es la gestión o el presidente que está en ejercicio, sino que más bien el tipo de democracia existente, ¿no? Si va a haber alternancia, no va a haber alternancia, si debe haber renovación o no, y dependiendo de quién posiciona mejor el discurso o la capacidad de instalación del discurso que exista, es probable que se den los resultados dominantes entre el sí y el no.